hoy vamos a hablar sobre la violencia, sobre lo que es y cómo es que nosotros podemos entenderla. Bueno, este contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy se va más o menos en lo que hemos estado viviendo como país a lo largo del inicio de agosto, que se trata sobre la violencia al género femenino y el femicidio. Bueno, dice aquí, en el mundo, más de 50.000 mujeres son asesinadas cada año por sus compañeros actuales o pasados, por padres, hermanos, otras mujeres e incluso hermanas y otros parientes. Bueno, como dice aquí, cada año muchísimas mujeres son violentadas o son asesinadas por un mismo pariente, por alguna persona conocida o por una persona que quizás se conocía en el pasado pero que ya no está presente. Hechos dicen que esto se trata solamente por el simple hecho de la condición de una mujer, que es verla como un ser indefenso y débil. Bueno, vamos a ver algunas estadísticas de este año, del año 2020 en Chile. Dice que hasta el 20 de agosto, o sea, hasta este jueves que pasó, se registran 74 femicidios frustrados y 23 femicidios consumados. 74 dice frustrado se refiere a intentos de homicidio hacia una mujer o intentos de asesinar a una mujer, la cual fue un golpe de violencia, pero aún así no causó la muerte de esta mujer. Cuando se habla de femicidios consumados se refiere a los femicidios hechos y las muertes de las mujeres a manos de una persona. Dice que las edades de estas mujeres están entre los 16 años y los 53 años. Cabe destacar que los femicidios consumados son solamente los registrados aquí en Chile. Yo creo que deben existir muchos más femicidios que no se han registrado hasta el día de hoy, pero que aún así existen. Bueno, vamos a dar algunos ejemplos actuales. Por ejemplo, hemos vivido casos de violencia de género hacia la mujer mediante violaciones, mediante asesinatos, mediante golpes, mediante mediante actos de manipulación psicológica. Hemos visto muchos actos de violencia hacia la mujer a lo largo de todo lo que hemos vivido como país hasta el día de hoy. Damos algunos ejemplos como el caso de la menor Amber, quien fue una chica de 16 años, la cual fue asesinada por creo que era el novio de su madre, la pareja de su madre, la cual desgraciadamente en sí ya era una persona que había asesinado y había cometido femicidio anteriormente a su pareja y al hijo de su pareja. Desgraciadamente, 1 de cada 3 mujeres sufren de violencia física o sexual. La violencia física también en ella está la violencia psicológica, la cual a veces no se registra mucho porque no se denuncia, ya que las mujeres desgraciadamente nunca se saben cuando se están siendo violentadas psicológicamente. ¿Dice? Bueno, vamos a ver más o menos quiénes son los que causan estos tipos de violencia. Desgraciadamente, primero quiero aclarar algo que muchas veces las personas dicen, que es que no existe un perfil de un agresor. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros, si tuviéramos un perfil característico de una persona violenta, agresora y que causa violencia hacia el género femenino, sería mucho más fácil rastrear cuáles son los actos de violencia hacia la mujer y serían muchas veces más denunciados. Desgraciadamente no existe un perfil característico de una persona agresora. Ahora hablando de ambos géneros. Solamente existen características las cuales se pueden ver. Por ejemplo, es una persona que no controla sus impulsos, o sea que es una persona que no piensa lo que hace. Es una persona agresiva y es una persona hiperreactiva. A esto se refiere a que una persona que al primer toque esta persona explota y actúa. Desgraciadamente hemos visto muchos tipos de personas los cuales son violentadores. Ahora hablando, como dije, de ambos géneros. Pero en el caso del femicidio, la mayoría son hombres los cuales tenían que ver con esta persona, quizás eran padres, hermanos, tíos, o eran exparejas de la mujer o actuales parejas. Desgraciadamente, como dije, no existe un perfil, entonces los agresores pueden ser
cualquier hombre o persona común. Ahora les quiero hablar un poquito sobre la agresividad. Nosotros como personas, nosotros como personas somos impulsivas a veces y esta agresividad causa impulsividad. A veces la agresividad se le ve desde un lado positivo. Por ejemplo, cuando una persona quiere intentar algo, hay una agresividad en ella la cual causa un impulso y causa una reacción en lo que esta persona quiere hacer. Pero desgraciadamente la agresividad no se puede ver como algo positivo. La agresividad es algo que es negativo en cuanto a todas las personas que existen. No, una persona agresiva es una persona que es impulsiva y una persona que no se controla. Es una persona que reacciona con violencia. Volviendo al tema de los femicidios, el femicidio es un crimen de odio que ocurre en todos los lugares del mundo posible. No existe ningún país en la Tierra la cual no tenga registros de femicidios o de violencia hacia el género femenino. Pero, ¿de dónde proviene toda esta violencia? ¿Será que Dios, como Padre, permite que esto suceda? ¿Será que Él mismo nos deja actuar de esta forma? Bueno, ahora nos vamos a inculcar un poquito más en lo que es la historia de la violencia en base a las escrituras de la Biblia. Primero que nada, quiero aclarar algo, que es que la violencia no viene de Dios. Dios en Génesis 6:13 nos deja algo muy en claro de que Él no es cómplice de la violencia y más bien Él desea eliminar toda violencia del mundo. En Génesis 6:13, como dije, dice así: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con toda la tierra. Aquí podemos ver el primer registro en donde Dios nos dice y nos habla de que Él no está a favor de la violencia del ser humano y que más bien desea destruirla y arraigarla y sacarla de todo el mundo. Dice aquí: la creación es un acto de amor y poder, no de violencia. Nosotros que somos cristianos necesitamos y debemos tener una comprensión más profunda de las raíces de la violencia. Bueno, Dios nos deja bien en claro que la violencia no es algo que Él desea para el ser humano y más bien quiere deshacerse de ella. Pero desgraciadamente, como el pecado entró en el mundo, ahí nos damos cuenta de que no podemos dejar que la violencia salga de aquí porque ya está inculca en nuestra naturaleza humana. Ya. Siguiendo con la historia de la humanidad, desde la creación de Adán y Eva, ahí podemos ver los primeros indicios de engaños, quizás de actos negativos del hombre hacia Dios, que es la desobediencia, que es el engaño y todo este tipo de, como dije, sentimientos negativos. Bueno, podemos decir así que el primer acto de violencia consumado fue el acto de Caín contra su hermano Abel. Bueno, dice aquí, según Elena de White, conocían el medio provisto para salvar al hombre y entendían el sistema de ofrendas que Dios había ordenado. Sabían mediante esas ofrendas podían expresar su fe en el Salvador, a quien éstas representaban, y al mismo tiempo reconocer su completa dependencia de Él para obtener perdón, y sabían que sometiéndose así al plan divino para su redención demostraban su obediencia a la voluntad de Dios. Bueno, nosotros todos conocemos la historia de Caín y Abel. Caín y Abel eran los hijos de Adán y Eva, los cuales Caín era el mayor y Abel era el hermano menor. Ambos fueron educados. Primero que nada, veamos más o menos el perfil de Caín y Abel. Ambos fueron educados con la misma, por así decirlo, creencia, y es que existe un Dios salvador que algún día iba a venir a salvar a la humanidad. Ellos también tenían tenían las creencias de sus padres, del cual existe un Dios todopoderoso al cual hay que adorarle. Así que, tomando en cuenta, la violencia a veces no viene sobre sobre la educación de los padres, porque Adán y Eva criaron a Caín y Abel como iguales y los criaron de la misma forma. Bueno, entonces, ¿de dónde proviene la violencia? Bueno, la violencia proviene de los celos, la envidia y el odio en el corazón. Ahora vamos a analizar un poquito lo que es la historia de Caín. Bueno, Caín
como era el primogénito, obviamente se imaginaba como el que iba a tomar el liderazgo de la familia algún día y iba a ser mucho más alto que su hermano. Esto causó egoísmo en él, y además de que, dice aquí, Caín obviamente no actuaba conforme a las bases que Dios le mostraba, como es el tema de las ofrendas. No le envió una ofrenda que era agradable a sus ojos. Entonces, viéndose Abel favorecido que su hermano, comenzó la envidia de Caín hacia Abel. Eso causó celos, y mediante la envidia y los celos de Caín a su hermano, comenzó el odio en el corazón de Caín. Dice aquí, Caín, sintiéndose inferior con respecto a su hermano menor, se cierra y se deja invadir por la envidia que crea odio contra quien lo tiene lo que él desea. Detengámonos un poquito aquí. ¿Qué es el odio? El odio es lo que nosotros sentimos a una persona que quizás nos molesta, que nos perturba. Es algo que es un sentimiento negativo que no proviene de Dios en primer lugar. Esta es otra base para decir de que Dios no es el que inculcó la violencia en el ser humano, sino quien fue el pecado. Dice, este sentimiento cultivado en el corazón está en la raíz de nuestras acciones violentas, y según el relato bíblico, ese odio contra quien tiene lo que uno desea es el verdadero responsable por la primera acción homicida de la humanidad. Como dije, el acto de Caín contra su hermano fue el primer acto de violencia consumado, fue el primer asesinato, el primer acto de violencia que tuvo una reacción negativa. Dice, la envidia brotó en el corazón, causó odio de Caín en contra de su hermano. ¿Pero por qué Caín odiaba a su hermano? Caín odiaba a su hermano porque él tenía las cosas que él no tenía. Por ejemplo, Abel era obediente. Abel cumplía los principios de Cristo, de Dios. Y además obedecía el mandato de Dios en primer lugar. Desgraciadamente, Caín, como era una persona egoísta en su interior, él no entendía cómo es que Abel era tan favorecido. Y lo único que Abel hacía era seguir a Dios. Dice, Caín mata a Abel por una razón que viene de dentro del corazón. Su egoísmo generó celos y envidia al punto de transformar su amor en odio. Siguiendo con la historia de la humanidad, como dije, tenemos 2 puntos ya vistos aquí, que la violencia no viene de Dios y que la violencia proviene de los celos, de la envidia y del odio hacia el prójimo. Dice, esto ocurre porque los celos llevan consigo varios sentimientos como el enojo, la envidia, el odio, la posesión y la baja autoestima, generando inseguridad y desarrollando un desequilibrio en el deseo y la posesión. Desgraciadamente, Caín tenía una inseguridad enorme en su corazón, y esa era de que Abel fuera más grande que él, siendo que Caín era el hermano mayor. La independencia de Dios también provoca acciones violentas. Dice Elena de White, dice que Caín prefirió depender de sí mismo, se presentó confiando en sus propios méritos. No traería el cordero para mezclar su sangre con su ofrenda, sino que presentaría sus frutos, el producto de su trabajo. Presentó su ofrenda como un favor que hacía a Dios para conseguir la aprobación divina. Bueno, cuando nos alejamos de Dios, es más fácil que la violencia entre en nuestro corazón. Bueno, Caín, como dije, tuvo la misma educación que tuvo Abel, la cual les inculcó a sus padres, la cual era la adoración hacia Dios, cuál era la adoración que Dios deseaba para él y cuáles eran las ofrendas correctas. Desgraciadamente, como Caín era una persona egoísta, él mismo decía que no tenía por qué entregarle lo que Dios quería, sino entregarle lo mejor de él para Dios. Desgraciadamente, lo mejor de él para Dios no era lo que Dios exactamente quería. Dice, algo que quizás yo no sabía era que Caín se volvió idólatra, y esa idolatría provocó una división interna y una separación de Dios. Esto, primero tomamos en cuenta de que en esa época Dios se presentaba de gran manera a las personas, al punto de hablarles. Nosotros desgraciadamente no podemos escuchar a Dios como si fuera una persona que nos hablara, pero aún así, Caín, viendo a Dios, escuchándolo atentamente, se alejó de él, porque su egoísmo era más grande
que lo que él sentía por Dios. Como Caín se sentía infeliz, se sentía alejado de Dios, se sentía inseguro, culpó a Abel por el estado actual de infelicidad que él tenía. Y desgraciadamente, como Abel era la causa de verse en el espejo y ver que él era inferior a él, solamente porque él obedecía a Dios, él sintió la necesidad de exterminar a la persona que lo estaba ayudando a sentir más culpa consigo mismo y sentirse peor consigo mismo. Dice, Caín culpa al otro por su estado actual de infelicidad y por eso debe ser eliminado o castigado de alguna forma. Y para tener éxito en esa experiencia de venganza, Caín se hace inhumano, actúa como un animal indomable, su racionalidad se transforma en violencia y despotismo. Bueno, la violencia a cada uno de nosotros nos hace personas que no pensamos, bueno, no nos hace personas, nos hace seres impensantes, nos hace seres agresivos, seres impulsivos y seres violentos. La violencia no proviene de Dios y la violencia nos hace unas personas inhumanas, nos hace bestias que desgraciadamente desean arrasar con todo a su paso y desean descargar la furia con la otra persona. Pero a diferencia de lo que Caín pensaba de Dios, Dios insistía en estar cerca de Caín. Por ejemplo, vemos en Génesis 4, 6 y 7. Dice, ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando, con todo, tú lo dominarás. Nosotros podemos ver que a pesar de los celos, el odio, de la envidia que él sentía hacia su prójimo, Dios insistía en estar cerca de Caín y lo instaba a reflexionar en lo que él sentía y en lo que él desgraciadamente pensaba de su hermano, lo cual era eliminarlo. Dios también, cuando nosotros actuamos de forma, por así decirlo, inhumana, cuando no pensamos, Dios nos sigue llamando y nos sigue instando a que nosotros hagamos el bien. Ahí podemos ver de que Dios, a pesar de la violencia en el mundo, Él sigue buscándonos y sigue intentando atraernos a sus pies. Antes de seguir, vamos a seguir leyendo saludos. Ahí tenemos un saludo de Andrés Leiva. Andrés Leiva Díaz dice, feliz sábado desde Chillán, que Dios los bendiga. Nelly Leiva Díaz dice, feliz sábado. Valentina Iturreta dice, feliz sábado, un feliz sábado para ti también. Tiago Márquez dice, feliz sábado, que Dios los bendiga. Manuel Alejandro Muñoz dice, feliz sábado a la Iglesia de las Rosas. Paola Codelia dice, feliz sábado, hermanitos. Un feliz sábado para ti también, Paola. Irma Araya dice, un bendecido día de reposo para los hermanos. Familia Rodríguez Araya dice, dice feliz sábado. Inés Díaz Espinosa dice, feliz sábado, adiós. O sea, feliz sábado, Dios los bendiga a todos. Ya. Bueno. Un saludo a todas las personas que nos han dejado sus mensajes y espero que también tengan un feliz sábado. Bueno, siguiendo con lo que está en el punto que estábamos hablando, la violencia no proviene de Dios, la violencia proviene de los celos, la envidia y del odio hacia el prójimo. Y Dios, a pesar de que, y también proviene de la separación del humano y de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, es más fácil que la violencia entre en nuestro corazón. Como decía, Dios insistía en hacer reflexionar a Caín sobre lo que él pensaba y Dios siempre vio una oportunidad de que Caín se arrepintiera de todo lo que pensaba en contra de su hermano. Desgraciadamente, el egoísmo de Caín fue mucho más grande que lo que Dios le mencionaba y lo que Dios le instaba a reflexionar. Dice aquí, Dios instaba a Caín a reflexionar en sí mismo para así buscar dominio propio. Nosotros cuando pensamos, nos analizamos y cuando reflexionamos en lo que nosotros pensamos, decimos o actuamos, podemos así ver qué es lo que tenemos mal y así poder buscar dominio propio. Así pues nosotros podemos ver qué es lo que tenemos mal y así poder arreglarlo. Desgraciadamente Caín, al no hacer esta reflexión en sí mismo, al no autoanalizarse, desgraciadamente cayó en lo que fue el acto de violencia o el primer acto de violencia que se registra en la humanidad, que fue el asesinato de su hermano Abel.
Como dije, su acto egoísta lo llevó a consumar en un acto de violencia. El pecado es predador y traicionero y queda escondido detrás de la puerta a la espera de alimentar ese deseo de violencia asesina. Nosotros quizás no somos personas que desean el mal para todo el mundo, pero si nosotros no seguimos correctamente los pasos que Dios nos da, podemos llegar a ser personas o posibles asesinos en algún momento de nuestra vida. Como dije, Dios nos insta todos los días a que nosotros lo busquemos a Él y que así podamos reflexionar en lo que nosotros hacemos día a día. Bueno, dice aquí, ¿qué podemos hacer para controlar esa violencia? Bueno, yo creo que primeramente la violencia es algo controlable y es algo que nosotros podemos, por así decirlo, arraigar de nuestro ser. Bueno, dice aquí que es necesario primero nacer de nuevo. En Salmos 51:10 nos menciona que solamente el sacrificio de Jesús puede purificar al ser humano de su inmundicia. Bueno, estos versículos, Salmo 51:10, Ezequiel 36:25 y 27 e Isaías 57:15, nos muestra que nosotros podemos nacer de nuevo en Cristo y que así nosotros podemos arraigarnos de la inmundicia que es el pecado que está en nosotros, inserto en nosotros. Dice, para Elena de White, dice así, solo por los méritos de Jesús son perdonadas nuestras transgresiones. Los que creen que no necesitaban la sangre de Cristo y que pueden obtener el favor de Dios con sus propias obras sin que medie la divina gracia están cometiendo el mismo error que Caín. Si no aceptan la sangre purificadora, están bajo la condenación. No hay otro medio por el cual puedan ser librados del dominio del pecado. Esto sale en Patriarcas y Profetas, página 60. Bueno, si nosotros no buscamos a Dios, podemos terminar igual como Caín terminó en la historia de la humanidad. Desgraciadamente, a veces nosotros somos porfiados, tercos y no buscamos a Cristo como deberíamos y a veces buscamos a Cristo con nuestros propios méritos y no con el favor de Cristo, que es solamente entregarnos a Él. Dios no nos pide más allá de eso que solamente entregarnos a Él y buscarlo. No nos pide que nosotros hagamos cosas tan inimaginables e imposibles, no nos pide que nosotros, por así decirlo, no nos pide que seamos las mejores personas del mundo, solamente nos pide que entreguemos nuestra vida a Dios. Y Cristo nos va a ayudar a arraigar esos pensamientos negativos, la violencia y todo lo que conlleva el odio y los celos de nuestra humanidad. Bueno. Nosotros podemos dar por así decirlo, podemos entregar nuestra vida a Cristo, pero aún nos falta algo muy importante. Y eso es que necesitamos más de Cristo en nuestra vida. Podemos entregar nuestra vida a Cristo, pero si no lo buscamos diariamente, no podemos arraigar, por así decirlo, el pecado de nuestra vida. Desgraciadamente, el pecado es algo que está inserto en nosotros y que nosotros no podemos quitar. Pero aún así podemos empequeñecer el pecado en nosotros buscando a Cristo todos los días. Dice en Patriarcas y Profetas, páginas 60 y 61, la humanidad no tiene poder para regenerarse a sí misma. No tiende a subir hacia lo divino, sino a descender hacia lo satánico. Cristo es nuestra única esperanza. Bueno, el fin de la violencia en nosotros es estar cerca de Dios y acercarnos más a Él. Nosotros podemos ayudar a las personas también a que puedan, por así decirlo, empequeñecer el pecado que hay en sus corazones y acercarnos más a Él. Génesis 4:9 dice, entonces Jehová preguntó a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y Caín respondió, no sé, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Caín se apartó de la presencia del Señor y dejó que la violencia lo dominara. Como dije, nosotros si no nos acercamos a Cristo todos los días de nuestra vida, desgraciadamente no vamos a hacer que la violencia inserta en nosotros salga de nuestras vidas.
En el ejemplo de Caín, Caín tuvo muchas oportunidades. El mismo Dios le habló diciendo que reflexionara sobre su propia vida y que solamente Dios podía ayudarlo a arraigar la violencia que estaba inserto en él. Pero desgraciadamente él solamente se escuchaba a sí mismo, y en el egoísmo de Caín él consumó un acto de violencia que era el más horrible, que es el asesinato. Bueno, desgraciadamente por la violencia, como dije, viene del egoísmo, de los celos, y así la violencia que tuvo lugar en el caso de Caín y Abel sucede hoy con muchas mujeres que claman por justicia. Bueno, luego de hablar de todo esto, nosotros como seres humanos podemos quitar la violencia de nuestro ser, podemos cambiar y podemos ayudar a las demás personas a que también puedan quitar ese odio, esos celos y esa envidia que tienen en su interior. Bueno, nosotros, concluyendo con el sermón del día de hoy, tenemos que entender de que la violencia es algo que está inserto en el ser humano, no porque Dios lo decidió así, sino porque el pecado que nació en el mundo fue lo que insertó la violencia en nosotros. Cada uno de nosotros puede ser un potente, quizás violentador hacia el prójimo, pero si nosotros buscamos a Dios día a día, si nos entregamos a Él y guardamos su palabra y la estudiamos y, como dije, lo buscamos, podemos arraigar la violencia que está inserta en nosotros. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que está sucediendo con muchas mujeres el día de hoy? Bueno, así nosotros podemos entender más que nada cómo es que podemos ayudar a esas mujeres y cómo es que podemos ayudarnos a nosotros mismos, cómo podemos detectar actos de violencia y cómo podemos ayudarlas. Basta de Silencio, como dije, es una campaña que ayuda a la no violencia, que nos dice no a la violencia y que nos ayuda a entender qué es lo que podemos hacer cuando personas necesitan ayuda. Ayudemos a nuestro prójimo y primeramente ayudándonos a nosotros mismos a arraigar la violencia en nuestro interior y así mostrándoles a Cristo y mostrándoles que pueden dejar de ser violentadoras a causa de Dios. Muchas gracias y que tengan un feliz sábado. Antes de terminar, vamos a terminar de leer todas las saludos del día de hoy. Dice aquí Paula Lorena Letelier Sánchez, dice: feliz sábado a todos los hermanos y un cariñoso abrazo para todos. María Vergara dice: feliz sábado, hermanos de la Iglesia de las Rosas, les saluda María Vergara desde Coquimbo. Inés Díaz Espinosa dice: qué bueno que la tecnología nos mantiene unidos, escuchando palabra de Dios, a pesar de la distancia que nos separa. Gracias a Dios por todo. Isabela Varia también dice: feliz sábado. Ahora, para terminar, vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre, Señor. Padre, te damos muchas gracias por este día que tú nos diste, porque nos cuidas, nos proteges y siempre nos estás dando felicidad en nuestra vida. Te pedimos, por favor, que tú nos ayudes a buscarte a ti y que sea más de ti en nosotros y menos de nosotros mismos. Te pedimos, por favor, que tú cuides a cada una de las mujeres del mundo, Padre, a todas las personas del mundo más bien, que tú ayudes a arraigar la violencia que existe en cada uno de nosotros y que podamos darle a conocer al mundo de que gracias a ti podemos aprender a amar a nuestro prójimo. Te pedimos, por favor, que tú bendigas a cada una de las personas que han visto el programa el día de hoy y que tú las bendigas. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.